Siempre que quiero hacer una transfusión compatible, yo tengo que usar el suero de Cumbres. Siempre que quiero buscar la presencia de anticuerpos irregulares, yo tengo que llevarlos a Cumbres para hacer una transfusión. No vale hacerlo en temperatura ambiente. A ver, ¿por qué está loca está hablando esto? Tú me estás mirando como si yo fuera loca. Pero no, te voy a decir por qué. Porque hay gente que hace pruebas en láminas y creen que ya está. Hay gente que le hace pruebas en tubos y creen que ya está. Pero sin llegar a Cumbres no estás haciendo nada. La única cosa que haces es en temperatura ambiente es para ABO. Nada más. ¿Debo utilizar antiglobulina mono específica o poliespecífica? ¿Quién usa poliespecífica? Gracias. Alguien que confesa esto, ¿no? Gracias. Solo tú y yo, creo. ¿Quién usa poli y quién usa mono? ¿Quién usa las dos? Las dos, juntas. No, quiero decir, no mezclada, pero dos tubos. En paralelo. No, por favor. En paralelo lo usan. Bien, depende de todo, porque uno quiere una receta única y no existe. Depende de lo que están buscando. Dime. Es que se supone que, cada paciente que te llega te viene con una solicitud. También tú estás viendo diagnóstico. Por eso tú haces tu procedimiento dependiendo de lo que tú haces. Es como usted dice. Si tú realmente sabes tu técnica, qué es lo que estás buscando, es dependiendo de la técnica que tú vas a realizar. Es muy linda tu respuesta. Y yo te pregunto, ¿cómo haces tú? Llega una muestra, ¿qué le haría cambiar esto, por ejemplo? Al momento de que no resulte el resultado que yo esperaba, cambiaría yo mi decisión. Entonces, ¿puedes decirme que empezaría haciendo con una mono específica y de repente podría irse a la poliespecífica? ¿Esto puede ser? Está bien. No, dime tú, porque nadie tiene la respuesta, solo tú. Hable conmigo que yo repito acá. No sufres. Para mí, sería mi primera opción y ya, viendo la situación, yo sí cambiaría a lo mejor el tipo de prueba. Pero tú empezarías con ¿cuál de ellas? La poli. No, yo repito acá, no sufres con esto. Pero bien, porque yo pregunté, nadie usaba poli, ahora ya usan poli. Ya no sé qué están pasando aquí. Pero bien, estoy un poco confundida, porque si nadie usa poli, entonces ¿por qué usan poli? Que me quieren engañar acá en México. Mira, Latinoamérica, todos están todos haciendo esto conmigo, ¿verdad? Pero bien, esto es bueno pensar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno llega a su laboratorio, ya tiene ahí los reactivos comprados. Uno empieza a usar lo que está ahí. Y no pregunta a nadie. Nada más hazlo así. Hágalo así. Que nadie discute con nadie por qué se usa uno o el otro. A mí me cuesta muchísimo encontrar a alguien que sepa por qué usa poli, por qué usa mono. Nada más lo que me parece es que las cosas empiezan a perderse de vista. Ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Mono, hago poli, hago todo lo que tenga. Me parece más con esto. Pero si estoy engañada, mejor. Pero a mí me parece desespero. Cuando yo estoy desesperada, yo hago de todo. Hay que quiero tener poli, mono y todos los que tenga ahí. Pero si hay un protocolo específico para el uso, está perfecto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a esto, a enseñar a todos cómo es el protocolo. Muy bien. Pero antes quiero saber qué es mono y qué es poli. Me está diciendo acá que el poli específico es un reactivo que me va a detectar lo que sea IgG y complemento. Es decir, yo tengo un glóbulo que puede tener ahí anticuerpos pegados y complemento. Si yo le meto el poli específico, va a detectar, aunque los anticuerpos no estén ahí. O sea, que haya solo complemento, me va a dar positivo. Si hay solo anticuerpo, me va a dar positivo. Y si están los dos, me va a dar positivo. ¿Es esto que comprende? ¿Sí o no? Hay uno que dice, sí, quiero saber si comprende o si no comprende. ¿Sabe de qué hablamos? Curso de inmunohematología, buen día a todos. Pero bien. Entonces vamos a explicar esto, ¿verdad? Gracias por la ayuda. ¿Y por qué les pregunto antes de decirles? Porque yo sé que saben. Y como estoy acá y sé que saben, es mejor que probemos que ustedes ya lo saben. Y nada más voy a confirmar, ¿ok? Entonces, poliespecífico es un anticuerpo contra inmunoglobulinas humanas, IgG, anti-IgG, anticadenas pesadas y contra fracciones de complemento. Todo está junto ahí.
y tienen universalmente la cor verde. ¿Sigo? Esto puede ser en tubo, puede ser en gel. ¿Ok? Poliespecífico. Muy bien. Y el monoespecífico, anticuerpos contra un tipo específico de inmunoglobulina, que puede ser IgG, IgM o IgA o complemento. Entonces yo puedo tener varios frasquitos de estos para cada cosa, o acá que yo tengo IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3C, anti-C3D. ¿Sí? Aquí son varios monoespecíficos en separado. Mientras ahí yo tengo nada más el anti-IgG. Entonces que yo puedo descubrir y hacer incluso cumbis indirecto en esta tarjeta. Después se lo comento si quieren. Entonces, ¿cuál normalmente elegimos? ¿Te das cuenta? Ahora se convirtió en poli. Entonces que la mayoría, ¿y sabes por qué yo lo sé? Porque trabajo en una empresa que vende. O sea, yo sé que la mayoría compra poli. ¿Y sabe por qué compran poli? Porque no saben qué están haciendo. ¿Quieren saber cómo yo sé? Estoy segura que ustedes no saben por qué. Estoy absolutamente segura. ¿Quién usa tarjeta? No importa si grifos o biorradio, no importa. ¿Quién lo usa? ¿En los cumbis? Los cumbis. ¿Trabajan con suero o con plasma? ¡Plasma! ¿Pero para qué quieren poliespecífico con plasma si plasma no tiene complemento? Ay, no quería decírselo, pero ustedes no saben. ¿Para qué usan plasma? ¿Tiene complemento plasma? No, está en el suero. Entonces, ¿por qué usan el poli? ¿Viste como nosotros no sabemos? Pero ahora ya lo saben. Y si no comprendieron, yo puedo explicar en un rato, ¿ok? Pero entonces, ¿se acuerdan de la foto que yo puse ahí? La vía clásica de la activación del complemento. Les voy a decir porque todos tienen una fijación por el cumbis directo poliespecífico, por el suero de cumbis poliespecífico. Por lo siguiente, los anticuerpos, dos moléculas de anticuerpos se pegan, ¿te acuerdan de esto? A una cierta distancia. Y cuando están acá, activan la cascada de complemento y viene el complemento y se fija acá. Lo que pasa es que cuando trabajamos en tubo y hay lavados, muchas veces los anticuerpos tienen una baja afinidad. ¿Y sabe qué pasa con los anticuerpos? Bye, se van. Entonces, si yo le meto el poliespecífico acá, va a detectar positivo. Y yo lo sé que hubo un anticuerpo presente ahí en el pasado. ¿Me explico? ¿Están conmigo? Espero que todos estén conmigo. Entonces, era por eso, se detectaba el anticuerpo por la fracción de complemento que estaba ahí. Por eso en la técnica en tubo se utiliza suero y no plasma. Por eso en este caso se utiliza poliespecífico IgG y no IgG-C3D y no el monoespecífico. Pero hoy día las cosas cambiaron. Tenemos móviles, internet, tablets, ¿te acuerdan de esto? Las cosas cambian, ¿no? ¿Por qué debemos lavar los glóbulos antes de añadir la antiglobulina humana? Supongamos que esto sea un cumbis indirecto, ¿ok? Le meto ahí los glóbulos del diaceo 1 y 2, le meto ahí el suero del paciente y lo incubo. Si en este suero hay anticuerpos, los anticuerpos se van a pegar acá. Y para eso hay una oración. Señor, por favor, hace con que cualquier anticuerpo contra los antígenos que estén ahí presentes se peguen a estos glóbulos. Esa es la oración del rastreo. ¿Sí? Si está ahí hecho, va a pegarse. Pero la antiglobulina humana es un anticuerpo anticuerpo humano. Si yo le meto la antiglobulina acá, ella se va a pegar en estos que están aquí sueltos. Y nada va a pasar, se va a neutralizar. Por eso tengo que lavar esto 3 veces, quitar todo el anticuerpo que está ahí, y entonces meter la antiglobulina y garantizar que ella va a pegar en la fracción FC de los anticuerpos que ya están pegados en los glóbulos, porque ¿qué yo quiero? Aglutinación. Lavar 3 veces, aunque su jefe no le esté mirando. Un detalle. 3 veces, para garantizar que no sobre ninguna antiglobulina ahí. ¿Sí? Para no neutralizar y me dar un resultado falso negativo. Porque si la antiglobulina se pega en los otros, no va a promover la aglutinación y va a promover un resultado falso negativo. Lo que dijimos antes, el objetivo de la prueba siempre va a ser búsqueda
Identificación de anticuerpos irregulares clínicamente significativos. Anticuerpos IgG que no son aglutinantes. ¿Sí? Por eso tenemos que usar las antiglobulinas humanas. Para esto voy a rastreo con células 1 y 2 o 1, 2 y 3. Garantizar que estas células tengan ahí todos los antígenos que son importantes para la transfusión. Por eso no inventen de producir su propia célula sanguínea, de tomar célula prestada de un empleado que sea O. No inventen esto. Es un crimen, ¿eh? Esto es un crimen. Y puede también hacer la identificación, porque si el rastreo está positivo en CUMS, la identificación tiene que ser en CUMS. La prueba cruzada tiene que ser en CUMS. Y el autoanticuerpo para comparar tiene que ser en CUMS. ¿Ok? ¿Estamos juntos? Muy bien. Los anticuerpos IgM aglutinantes son en su mayoría anticuerpos fríos sin importancia clínica, excepto para el sistema ABO y H, que también van a reaccionar desde 4 grados hasta 37 grados. ¿Ok? El sistema ABO y el anti-H son importantes clínicamente y no son IgMs de amplio rango térmico. Supongamos que esto sea entonces un CUMS directo. Esta es la muestra de un paciente que tiene una reacción transfusional hemolítica y que estoy sospechando, o, como dije el señor, de un recién nacido que tiene una incompatibilidad materno-fetal. ¿Sí? Por IgG, siempre, ¿eh? Siempre, porque le cruza la barrera placentaria solamente la IgG. Entonces, yo tengo acá un glóbulo, y yo no puedo mirar y ver que ahí hay anticuerpos irregulares, pegados. Entonces, lo mismo, yo tengo que lavar el CUMS directo para la técnica en tubo. ¿Cuántas veces tengo que lavar? 3 veces para adultos y 8 veces para muestra de cordón. ¿Y para gel cuántas veces lo lavo? Ninguna. A veces la muestra está tan mal recolectada de cordón que yo soy obligada a hacer un lavado por la muestra, no por el gel. La técnica en gel no se lava. Ah, no, es que me dio acá un graniento. Voy a lavar la muestra a ver si el graniento desaparece, por favor. ¿Por qué gel yo no necesito lavar? Es una técnica revolucionaria que se hizo hace 30 años. El doctor Lapierre, que está citado en la propaganda de este curso, lo inventó. La técnica no se llama técnica de gel. La técnica se llama técnica de gel centrifugación. Porque la parte más importante es la centrifugación. Lo que el doctor Lapierre dijo es que a esta velocidad, por este tiempo, nada más las gorditas, los hematíes gorditos se bajan al gel. Todo el resto, como la centrifugación es baja y lenta, porque son 1000 giros, no es tanto, la única cosa que va a bajar son los glóbulos, nada más. Así que el diluyente queda acá, el suero del paciente queda acá, todo que está ahí queda acá. El glóbulo pasa solo acá. Por eso no hay que lavar, porque la separación es física. Entonces, por eso no se lava la técnica en gel. Lava las manos antes de irse, nada más. Pero bien, no hay que lavar células acá ninguna. Ni de ARN, ni de adultos, ni nada. ¿Sí? Porque las células, con esta velocidad y esta centrifugación, nada más los glóbulos pueden bajar. Son pesados, tienen hierro ahí adentro. Cuando son pesaditos, entonces que solamente ellos bajan. Todo el resto queda arriba. Por eso no se lava, ¿ok? ¿Alguien quiere quitar alguna duda con esto? Dime que yo repito, ¿es muy larga? Ah, ok. Eso no puedo decir, son tarjetas que no manejo. Estoy hablando de la técnica de gel en general. ¿Cuál es el fundamento de la técnica en gel? ¿Para qué necesito lavar? No sé. Yo he trabajado toda mi vida con gel, 15 años, y yo nunca lavé nada. Pero estoy hablando del fundamento de la técnica en gel. ¿Por qué la técnica en gel de grifos necesita lavar? Yo no lo sé. ¿Sí? Tendría que preguntar a alguien de grifos, que sería bien útil, porque yo no puedo contestarte. ¿Sí? Pero la técnica fundamental es esta. De verdad, la primera vez que escucho esto. Yo no lo sabía. Pero bien, gracias por ayudarme. Exacto, es así. Si tú sabes, ¿quieres explicarlo? ¿Sí? Entonces, que aprendemos siempre. No hay que también, ¿cómo se dice? Tablar o meter todo en una caja y a creer que todo sea así. Cada uno es cada uno. Por eso les digo, ¿sabes quién sabe cómo actuar con sus reactivos? El fabricante. Al fabricante puede decir cómo actuar, yo no puedo. Pero les agradezco la duda. Que bien pregunta a su asesor científico. Dime. Es que también ellos manejan columnas de gel y pues, la técnica es exactamente la misma.
No es la misma porque pide lavados y acá no piden. Algo está distinto ahí, mi amor. Aunque parezca igual, no es igual. Porque si ahí pide lavado y acá no, algo está distinto ahí. Y nosotros tenemos que aceptarlos. Quien sabe trabajar con grifos, es grifos. Quien sabe trabajar con orto, es orto. Quien sabe trabajar con biorrad, es biorrad. Entonces tenemos que seguir lo que manda uno. Y yo respeto totalmente. ¿Por qué? No te puedo decir. Pero puedo decir por qué la mía. Esta no necesita lavar. A no ser que la muestra esté tan mal recolectada que yo tenga que sacar un poquito de la jalea de Wharton ahí. ¿Sí? A veces. Perdón, yo he trabajado las dos tarjetas, ¿sí? Y es verdad, no pide lavado, ¿no? ¿Sí? Lo que sucede, todas. Trabajé grifos, estoy trabajando ahorita la birrad. Pero el problema es, a veces los paquetes están ya un poco viejos, están embolsados. Entonces, cuando hace el cambio ahí en la cámara donde se mezcla, entonces a veces queda la hemólisis un poco arriba, ¿sí? Y a veces el equipo, no siempre, a veces el equipo lo marca como que si estuviera positivo, reactivo. Sí, yo digo, eso es lo que yo he visto en lo que yo he trabajado. Todas las experiencias son absolutamente importantes acá. Gracias por su colaboración. Nadie es dueño de la verdad en todo. Todos sumamos fuerzas para hacerlo mejor. Bueno, yo entendía que hablábamos de las células de los pacientes, de nuestros receptores. Pero yo puedo platicar de cómo trabajo. Y nosotros solo lavamos las células de nuestro paciente cuando nos mandan un tubo sin anticoagulante. Centrifugamos, separamos el suero, tomamos una muestra del paquete globular y lavamos. Pero cuando se tiene tubo con EDTA no se realiza el lavado. Ok. Y la otra cuestión que te iba a preguntar, ya no dijo por qué si era necesario seguir utilizando el CUMS poliespecífico. Si ahora ya se tiene... Vamos a esto. Okay. No, se debe seguir utilizando el poliespecífico, depende de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con anemia hemolítica autoinmune y quiero buscar si este paciente está hemolizando por complemento, yo tengo que usar el poliespecífico. Lo que no por Dios, atención, yo no estoy diciendo que no es para usar el poliespecífico. Yo estoy diciendo que es para usar cuando se debe utilizar el poliespecífico. Y que cuando uno tiene plasma, no hay que usar, o no es necesario que lo use. ¿Me explico? Pero para un cumbis directo, por ejemplo, yo lo usaría. Entonces, si están conmigo, inmunohematología no tiene una regla. Tú tienes que saber lo que está buscando. Y no usar el poliespecífico porque todos usan, porque me gusta el verde, porque yo torzo para un time que es verde. No, es usar lo que viene a su mano de la mejor manera posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo uso el poli, por favor, pero no con plasma. ¿Sí? Bien, podemos seguir, pero muy bien. Esto es positivo, solo para que sepan que este positivo no es más importante que este positivo. ¿Eh? Esto es muy importante, que crean que un cumbi directo 4 cruces no es más importante para hemólisis que un cumbi directo 2 cruces o 3 cruces, ¿ok? No se fijen por esto. La hemólisis es que van a decir si el cumbis directo es importante o si no es importante. Bien, ¿quién hace la prueba en tubo acá? En tubo. ¿Hacen control de CUMS? Muy lindos, qué educados son. El control de CUMS es obligatorio. ¿Eh? ¿Pero qué es el control de CUMS? Cuando yo tengo una prueba en CUMS y me aglutina una célula y la otra no me aglutina, entonces que tengo una aglutinada acá, célula 1 se aglutinó, está aglutinada. Ya está. Pero la otra, donde yo también puse el cumbis está ahí disperso, ¿verdad? No está aglutinada. Pero la pregunta que es la siguiente. ¿Este negativo es porque es negativo? ¿O es porque yo lavé mal? ¿O este cumbis no está funcionando o algo así? Entonces, que meto ahí células comerciales o del IMIS, que son células sensibilizadas con un anticuerpo. Entonces, que estas células tienen de obligación de aglutinarse. Nunca va a ser una aglutinación 4 cruces. Siempre me va a dar doble población, porque tengo una población que no aglutinó y una población de células que sí aglutinó. Esto es obligatorio. Todas las pruebas de CUMS en tubo necesitan esto. ¿Por qué gel no necesita esto?
porque gel no hay lavados, porque gel no se mete el suero de cumbis ahí. Y yo tengo el control de calidad que garantiza que el cumbis está funcionando. ¿Ok? ¿Cuándo hacer cumbis directo? ¿Quién lo hace de rutina para todos los pacientes? ¿Quién lo hace de rutina a todos los donantes? ¿No le hace cumbis directo acá? Sí, no, sí. Ok. No hay que hacer cumbis directo para nadie, a no ser que yo esté buscando una respuesta a una hemólisis. Si yo tengo un paciente hemolizando, quiero responder la pregunta, ¿estaría este paciente hemolizando por anticuerpos? Si voy a esto, yo voy a hacer un PAD, o TAD, no sé cómo se dice acá. Entonces, para estudiar la enfermedad hemolítica perinatal, para ver anticuerpos maternos, para estudiar la anemia hemolítica autoinmune, para ver autoanticuerpos, podría ser para estudiar la hemólisis inducida por drogas o reacciones hemolíticas inmunes post-transfusionales. En estas condiciones yo hago un PAD para responder, ¿hay un anticuerpo pegado a estos glóbulos? ¿Esta hemólisis se da por los anticuerpos? ¿Alguien tiene alguna cosa a decir? Si no es en estas situaciones, no hay que hacer PAD. Hay gente que le hace de rutina, no vale la pena. No es una prueba pretransfusional obligatoria. La incidencia de PAD positivo es ya conocida. Algunos pacientes ya tienen PAD por nada, algunos por medicinas, por su enfermedad. 1 en cada 10 donantes, individuos sanos en general, ya tienen PAD positivo. Y hay algunos trabajos que dicen también del PAD positivo en donantes. Hay uno del César de Costa Rica, ya no me acuerdo más el número, pero hay ahí trabajos que citan donantes que tienen cumbis directo positivo. Y cuando me da positivo, ¿qué tengo que hacer? Como ya se los dije, generalmente la intensidad de la aglutinación es proporcional a la cantidad de globulinas absorbidas. O sea, cuanto más tengo globulinas ahí pegadas, más fuerte la aglutinación. Lo que no hay relación directa siempre es esto con la hemólisis, ¿ok? No hay relación siempre, no es siempre que hay relación entre la intensidad de la aglutinación y el significado clínico del PAD positivo. Pero ¿cuál es el algoritmo? ¿O qué hago cuando un PAD me da positivo? Primero paso, realizar el PAD, preferencialmente utilizando un poli específico. La primera cosa a hacer. Si me da positivo con el poli específico, tengo que preguntar, si resulta positivo, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué anticuerpo está fijado a este glóbulo? ¿Es un IgG? ¿Es un IgM? ¿O será una fracción de complemento? La posibilidad de la prueba ocurrió por un IgM, si la positividad ocurrió por IgM solamente o solamente por complemento, porque a veces el IgM se pega ahí y se va y queda el complemento. Y al fin, la pregunta más importante es, ¿el paciente está hemolizando? Si el paciente no está hemolizando, no hay que seguir. Entonces, paciente, verificar los datos, histórico, enfermedad de base, si es gestante, se tomó transfusión, de todo esto, se tomó alguna, sí, también si es una madre que tomó antiglobulina endovenosa, inmunoglobulina anti-D, sí, se también puede dar cumbis directo positivo. Otros datos clínicos, si no evidencia, si no hay hemólisis, no hay que seguir los estudios de laboratorio. Los próximos pasos son determinar si la positividad ocurrió por alto o por anticuerpos, determinar su probable especificidad, evitar la interferencia de autoanticuerpos en las pruebas que están como otras pruebas de rastreo y verificar la clase de inmunoglobulina. Esto es una perfecta salida. Yo no puedo seguir con los estudios si yo no hago esto. Si me da positivo, nada más puedo decir, doctor, el cumbis directo está positivo, pero ¿qué es esto? No tengo idea. Si es anticuerpos, si es complemento, yo no lo sé. Pero con esto, con muy específicos, sí se puede decir algo más. Por ejemplo, esto está solo por IgG y complemento. Aquí hay mucho IgG y poco complemento. Y la hemólisis ya acabó, porque ya no es más C3C, sino C3D, ya no está más hemolizando. ¿Sí? Entonces, algunas cosas se puede decir. Por ejemplo, si es un EGA, porque puede ser un EGA. Entonces, seguimos los pasos de estudios y tal vez la pregunta que yo tenga es, este cumbis directo positivo por reacción transfusional, ¿cuál sería el anticuerpo que yo tengo que probar? Yo tengo una reacción que yo sospecho, pero tengo que probar. Tengo que hacer una elusión acá
Es decir, de verdad es un anti-KIDI que está ahí. Si no, yo no lo sé. Entonces, hacer una ilusión sirve para querer identificar el anticuerpo que está pegado a este glóbulo. A veces tengo un cumbis directo positivo, y porque está positivo, toda vez que intento fenotipar a este paciente, me da control positivo. Así que yo tengo que hacer una disociación. Cuando yo sé que tengo un anticuerpo IgG, yo puedo trabajar con cloroquina. Si yo no sé si es IgG o IgM, yo no sabría con qué trabajar. Pero si quiero disociar este cumbis directo para seguir los estudios de fenotipificación, yo acá puedo tratarlo con cloroquina porque es una IgG. Y yo lo hago porque sé que es una IgG. Si hago un eluado porque yo sé que es una IgG. Si fuera solo complemento, no vale la pena hacerlo. Entonces, hay otras maneras de seguir esto. Hay un protocolo de IgG3 y IgG1 de titulación de anticuerpos. Hay también tarjetas que se tienen IgG1 y IgG3 y se puede llegar más allá. Pero aquí estamos entonces que seguir esto con otros estudios cuando esto es necesario. Cuando yo tengo que probar cuál es el anticuerpo, cuando tengo que usar la célula para hacer una fenotipificación. ¿Ok? El protocolo... Ese es el mismo algoritmo que yo dije. Si me da positivo, yo tengo que verificar los datos del paciente y ver si hay histórico de hemólisis. Si me da negativo, está ok. Pero tengo una pregunta acá. ¿Quién trabaja con maternidad acá? Supongamos que tenemos un cumbis directo negativo. ¿Sí? Porque el doctor dice, bien, el bebé tiene una hemólisis, quiero saber si el cumbis directo es positivo o negativo. Tú le haces el cumbis directo y le da negativo. Y el doctor le pide un eluado. ¿Tú lo haces o no lo haces? No. ¿Por qué? No, pero mejor haría el CUMS indirecto en el suelo de la mamá. Bueno, No. El bebé tiene una muestra de cordón que tiene un cumbis directo positivo. Perdón. La crianza está hemolizando y el doctor se le envía la muestra. Y tú le haces el cumbis directo. Supongamos que dé positivo el cumbis directo. ¿Ok? El próximo paso sería hacer un eluado para saber cuál es el anticuerpo que está ahí pegado. Okay. ¿Sí? ¿Eso lo hacen acá? Sí. Bien. La pregunta es, ¿el cumbis directo del bebé está negativo? ¿Ustedes hacen el eluado o no? ¿Por qué? El cumbis directo se dio negativo. Si el cumbis directo me da negativo, sí lo haría el eluido, porque el eluido es una técnica de concentración. Hay veces que el cumbis directo nos puede dar negativo, pero cuando ya hacemos el eluido da positivo, porque estamos concentrando los anticuerpos que estaban pegados a los eritrocitos. Sí, ¿te puede pasar el contrato? Ya está contratada ella. Esto es muy importante. ¿Por qué les comento esa historia? Yo tengo una hermana que es neonatóloga. Y como neonatóloga y como ella es más chica, tuvo que aprender conmigo. Y yo no soy fácil. Así que tú no vas a decir tonterías por ahí. O sea que tú tienes que saber esto, ¿eh? Entonces, mi hermana un día fue a un banco de sangre donde estaba su bebé ahí y le pidió a la chica del banco de sangre que hiciera un eluado. Entonces la técnica dijo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el cumbis directo está negativo. Si el cumbis directo está negativo, yo no hago eluados. Esto no es correcto. Hay que hacerlo. Si el bebé está hemolizando, justifica hacerlo, porque como dijo ella muy bien, el eluado hace la concentración. Entonces, lo que no pudiste ver en el cumbis directo, puedes ver en el eluado. ¿Ok? Entonces, justifica. ¿Por qué? Porque el bebé está hemolizando y el doctor está buscando las causas de la hemólisis. Si tú no le contestas que es por un anticuerpo, el pobre va a seguir preguntando y haciendo pruebas sin saber. Pero tú tienes que hacer el eluado sí. Y si encuentras un anticuerpo, es que el cumbis directo está positivo porque tiene pocos anticuerpos o porque el anticuerpo ya hemolizó las células, no sé por qué. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer si el bebé está hemolizando. ¿Ok? ¿Cierto? La misma cosa para reacción transfusional hemolítica, ¿eh? Porque a veces toman una muestra y se está hemolizando las células y tú no tienes cumbis directo positivo. Pero si haces un eluado, sí encuentras el anticuerpo ahí. Yo puedo hacer elusión y también estudiar subclases. También puedo estudiar la presencia y avaliar el riesgo de hemólisis a través de complemento o avaliar el riesgo de hemólisis por IgA. Mucha gente me pregunta por qué la anti-IgA está en esta tarjeta. Y unos dicen que no es para nada. ¿Creen que algo va a estar ahí por nada? Seguro que no. 2.5% de las anemias hemolíticas autoinmunes
son por anti-IgA. ¿Y sabe qué pasa con ellas? El paciente tiene anemia hemolítica autoinmune, el paciente está hemolizando, te envían la muestra, tu CUMBIS directo da negativo. ¿Por qué? Porque en el poliespecífico hay poco anti-IgA o casi nada. Pero cuando tú te metes en esta tarjeta acá, me da positivo justo acá. Y las otras todas negativas y positivo acá. ¿Ok? Entonces, que esto es importante. Cuando tú no tienes la salida, o sea, el paciente está hemolizando, el médico sospecha de una anemia hemolítica autoinmune, el CUMBIS directo está negativo, métanlo con IgA, a ver si no le da IgA. Y yo no soy médica, no sé si hay alguno acá para ayudarme, pero por lo que he leído, muchos trabajos científicos sobre esto, el tratamiento de la anemia es distinto cuando es IgG o cuando es IgA. Así que esto es muy importante, si fuera IgA, que el médico sepa de esto. Acá nada más estoy hablando de las especificidades. Cuando hay IgG, está asociada a reacción transfusional inmune, a los anticuerpos maternos unidos a los glóbulos, eso es IgG en el CUMBIS directo. Y el anticuerpo insuero va a ser el anticuerpo con especificidad definida, el anticuerpo materno con especificidad definida o ABO contra antígenos o contra otros sistemas. Eso es cuando el CUMBIS directo me da positivo por IgG. Cuando me da positivo por IgG más C3D, puede ser una anemia hemolítica caliente, reacciona con todas las células, con todas las inmunoglobulinas. A veces me puede dar con IgG y a veces con C3. Puede ser una anemia hemolítica autoinmune inducida por drogas también. Y el eduardo siempre va a ser negativo en estos casos. Y solo por complemento, el talo puede ser un problema de la muestra o una síndrome de la crioglutinina, que siempre será positivo porque las IgMs fijan ahí, los complementos de ellos se quedan pegados ahí. Creo que podemos ir a concluir esta clase de hoy. Todo que ya dije, el TAD aisladamente no tiene ningún valor predictivo. No incluir TAD en la rutina de pruebas pretransfusionales, solo en caso de sospecha de hemólisis inmune, para el diagnóstico y monitorización. Evaluar los datos clínicos del laboratorio y la hemólisis. Cuidados con la ejecución de la prueba y atención especial a los TADs hechos en muestras de RN que tienen que tener mucho cuidado, especialmente si son en tubo. ¿Sí? Yo le traje, estaba ahí. Esto es para comprobarles, porque me gusta probar lo que digo. Este es un caso de una anemia hemolítica. Este trabajo científico no es este. Este es un otro paciente que tuvimos ahí en nuestro laboratorio en Brasil, pero este trabajo, como otros tantos que yo busqué, dice que es demasiado importante la realización de una prueba de antiglobulina monoespecífica en caso de sospecha de anemia hemolítica autoinmune con TAD negativa. En anemia hemolítica autoinmune causada por anticuerpo anti-IgA, el TAD poliespecífico puede ser negativo o apenas débilmente positivo debido a una cantidad limitada de anticuerpos anti-IgA en el suero de antiglobulina poliespecífico. Esto es trabajo científico. Si lo buscan ahí, van a ver que hay muchos trabajos científicos sobre esto. ¿Ok? Gracias a todos por su tiempo, por su disposición. Nos vemos mañana. Que las cosas serán tan pesadas como hoy, así que prepárense.